Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 y 3 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos 4 temas bien interesantes. Vamos a empezar hablando sobre un proceso que busca contrarrestar, señalar y acabar con un error, solucionar un error que viene cometido en este país desde 2018, es el borrado estadístico de las poblaciones afrocolombianas del censo de 2018. Vamos a entender mejor de qué va esto, en el que va a ser nuestro tema del día. Posteriormente vamos a hablar sobre el señalamiento que hace el espectador de unas listas de donde sospechosamente desaparecen financiadores de la campaña de Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín. Posteriormente vamos a hablar sobre el FOMAT, qué es lo que está pasando con la salud y qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a terminar con un repaso internacional, hablando sobre las elecciones en Argentina y sobre las elecciones primarias y la victoria de María Corina Machado en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se viene? En fin, empecemos. Empezamos con un tema que nos llega de ILEX Acción Jurídica, un tema verdaderamente muy interesante, en el cual se inició un proceso a través de ILEX Acción Jurídica, pero en colectivo con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES, el Proceso de Comunidades Negras, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y la Asociación Colombiana de Economistas Negras, que busca solucionar o reparar un error y una violencia estadística que se cometió contra la población afrocolombiana desde 2018 en el censo de ese año. Para hablar sobre este tema se encuentran con nosotros Dayana Blanco, directora ejecutiva de ILEX Acción Jurídica. Bienvenida, Dayana, muchas gracias por estar aquí en Capital Político. Muchas gracias por la invitación, Santiago, y también saludo a mis compañeras Victoria y María Camila. Se encuentra con nosotros también Victoria Peralta de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA. Victoria, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital Político. Gracias a ti, Santiago, por abrirnos el espacio. Saludos también a Dayana y a María Camila. Y por último se encuentra con nosotros María Camila Estacio de Asomano Cambiada, pero también de la Asociación de Economistas Negras. Bienvenida, María Camila. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y un gusto saludar también a Victoria y a Dayana. Bueno, entonces yo quiero que por favor empecemos pues contando la historia de este borrado estadístico. Esto tuvimos la oportunidad de verlo quienes salimos a protestar en las marchas del paro de 2019, pero pues duró un año largo en entenderse lo que estaba pasando e incluso así es un problema que el público en general no tiene muy a la mano. Entonces, Dayana, cuénteme un poco sobre este borrado estadístico y qué se ha hecho, cómo ha sido el proceso de las distintas organizaciones afrocolombianas de cara al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Santiago, bueno, primero me gustaría decirte que ha sido un esfuerzo bastante importante que hemos realizado las organizaciones de la sociedad civil afrocolombianas con el fin de visibilizar este problema que se evidenció con los resultados del censo poblacional de 2018, como ya lo hemos venido de alguna manera visibilizando en distintos espacios. Se presentó una reducción de aproximadamente el 30% de la población afrocolombiana en relación con los resultados que arrojó el censo de 2005. Este es un hecho que no es regular, no es normal, no es cotidiano en relación con los ejercicios censales, puesto que lo que se supone que debe suceder es el crecimiento de la población, no el decrecimiento, salvo que se haya demostrado una
desapariciones, muertes masivas, migraciones, etcétera, etcétera, y otro tipo de fenómenos que los economistas, los demógrafos podrán explicar de mejor manera. Eso le sucedió a la población afrodescendiente en el marco del censo 2018. Al recibir estos resultados desde ILEX Acción Jurídica, también de la mano con la CNOA, con la Asociación de Economistas Negras, con AFEODES, con el proceso de comunidades negras PCN, nos dimos a la tarea de imaginarnos y construir un proceso de litigio estratégico. ¿Qué significa esto? Que hemos estado luchando tanto frente a operadores judiciales por vía de la acción de tutela, como visibilizando este problema en medios, también presentándolo en audiencias públicas ante la CIDH, un poco para visibilizar el problema de la invisibilidad estadística que representa esta reducción del 30% y también buscando alguna respuesta del Estado. En ese orden de ideas, en el año 2020, si no estoy mal, presentamos la tutela en primera y segunda instancia, la tutela un poco para la defensa de nuestros derechos a la información, a la igualdad, a la no discriminación, entre otros. Y pues en primera y segunda instancia no tuvimos resultados tan positivos como esperábamos y nuevamente impulsamos estrategias de movilización jurídica para llegar a la Corte Constitucional vía revisión. La Corte Constitucional selecciona el caso y decide en favor de las pretensiones de las organizaciones accionantes. Un poco en 2022, en agosto, si no estoy mal, la Corte Constitucional emite la sentencia T276 de 2022, que es la que abre todo este proceso de movilización post-fallo en el que nos encontramos de alguna manera las organizaciones en este momento en el marco de los resultados de 2018 en el ejercicio del censo poblacional. A partir de ahí hemos estado en mesas para el cumplimiento de las órdenes. La Corte de alguna manera reconoce que el Estado incurrió en un daño hacia la población afrodescendiente con la omisión del más del 30% de la población. Ordena al DANE emitir un diagnóstico sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló en el marco del ejercicio censal. Esa es la orden segunda. Para esa orden segunda, la Corte Constitucional da un periodo, un término de 10 meses que se empezaron a contar desde que se notificó la tutela en diciembre y que se cumplieron, creo, la primera semana de octubre. Además de eso, ordena la socialización del diagnóstico y de alguna manera el fallo de la Corte y las reflexiones que hace la Corte apuntan a determinar que estas fallas en la visibilidad estadística no son solamente propias de los ejercicios censales, sino que también pueden impactar ejercicios de los sistemas de datos o bases de datos administrativas y que es un problema que ha enfrentado el Estado colombiano no solamente en 2018, se vivió también en 2005 y también hace la reflexión sobre que solo hasta 1993 se empezó a contabilizar a la población afrocolombiana. Entonces creo que es hacer la pregunta censal sobre la pertenencia étnico-racial de la población afrocolombiana, y eso claramente ha tenido unos impactos en la formulación de políticas públicas, en el avance del reconocimiento de las problemáticas que afectan la vida de la población afrocolombiana, la característica de dónde estamos, cómo vivimos, cuántos somos, ha sido afectada por estos ejercicios censales limitados, restrictivos de la vida de las personas afrocolombianas. Entonces, en este momento nos encontramos las organizaciones haciendo seguimiento, veeduría, al POFAYO. ¿Qué es el POFAYO? Mirar que el DANE cumpla básicamente con las órdenes de la Corte, de la mano con las organizaciones accionantes. También ha estado la academia, hemos tenido el acompañamiento del CEAF, de la Universidad de ICESI, también ha estado el Ministerio Público, ha tenido también un acompañamiento importante por parte de la Procuraduría General, y en eso nos encontramos, Santiago. Antes de pasar a lo que ha sido el postfallo, me gustaría, Victoria y María Camila,
que me ayudaran a hacer un poco luces sobre las consecuencias y la repercusión que este borrado estadístico tiene. Dayana ha sido perfectamente clara en que esto pues se trata el cumplimiento de derechos que inciden en políticas públicas, eh, pero me gustaría en un país que suele privilegiar tanto la tecnocracia, aunque muchas veces no la entienda, pues hablar sobre repercusiones concretas, por ejemplo, en la economía, María Camila. ¿Cuál es la repercusión que esto tiene en la economía de las poblaciones y en las comunidades afrocolombianas? Gracias, Santiago. Voy a primero como a retomar un poco el tema de la invisibilidad estadística porque hay algunas cosas que me gustaría anotar. Lo primero es que es importante también para saber las consecuencias, situar que aunque aquí estemos como hablando en el marco de la sentencia y de lo que pasó en el censo de 2018, es importante decir que esto es algo que viene ocurriendo incluso antes del censo. El conteo de la población afrodescendiente ha sido deficiente en todos los últimos tres censos, que es donde ha entrado a contarse, incluso desde el mismo hecho de que apenas esté contando hace tres censos, es algo que nos ha invisibilizado. Además, también me gustaría decir que esto es algo que trasciende el DANE, es decir, que va también, aunque de nuevo nos estamos situando en el contexto de la disminución que hubo de la población afrodescendiente en el censo de 2018, es importante saber que esto, al DANE ser la cabeza del Sistema Nacional de Estadísticas, pues esto trasciende también a otras instituciones que también están invisibilizando a la población en otros aspectos. Incluso llega a trascender Colombia, ¿no? Esto es un fenómeno que también se da a nivel global, otros países cercanos y no tan cercanos nos han venido haciendo como eco de que también se presentaron estas disminuciones en los censos que se realizaron con respecto al conteo de la población afrodescendiente. Entonces, todo este contexto lo hago para decir que entonces esta es una problemática que va más allá de mostrar que somos más o que somos menos en un censo, ¿sí? Que está invisibilizándonos en todos una serie de bases de datos, en una serie de aspectos que en última sirven para generar políticas públicas. Entonces, el tema de no tener evidencias hace que no tengamos un instrumento para la generación de política pública. A su vez, también algo por lo que nos hemos preocupado los investigadores, investigadoras, sobre todo afrodescendientes, es que todas las investigaciones que estamos haciendo que se traten de análisis étnico-racial están sesgadas, es decir, no estamos pudiendo tener resultados reales de lo que está pasando con la población afrodescendiente, de quiénes somos, de dónde estamos, de cómo vivimos, porque justamente los datos no lo han permitido. Y no lo han permitido porque en algunos casos se recoge mal la información, como lo que sucedió en el censo de 2018, pero también hay casos donde la variable ni siquiera existe, o donde existe pero no tenemos acceso a las bases de datos. Todo esto es un proceso de invisibilidad estadística y es de hecho esta la razón por la que nace la Asociación Colombiana de Economistas Negras, porque buscamos combatir la invisibilidad estadística, porque sin datos no es posible generar conocimiento y generar estos insumos para la política pública. Entonces, en últimas, las brechas van a seguir existiendo y no van a poder ser subsanadas. Victoria, ahí hay dos cosas. Lo primero, pues, es que esto tiene también unas consecuencias políticas que a mí me parece que se retroalimentan. Es decir, creo que mi pregunta, o la pregunta que quisiera hacerle es, ¿por qué se demora tanto un proceso de esta índole? O sea, ¿por qué llevamos 5 años corrigiendo lo que es perfectamente evidente como un error? Es decir, se nota, se sabe que es un error, se habló de esto hace ya rato. ¿Por qué está tomando tanto tiempo que se solucione un problema que se supone es matemático? Y lo otro es, entonces sí existe cierta violencia en la denominación de una minoría, ¿no? Cuando alguien decide denominar a un pueblo una minoría, uno pensaba, y pues lo digo obviamente como un blanco chapineruno, que eso era simplemente una connotación de la vulnerabilidad de una población, que eso podía traer algún tipo de beneficio, pero en realidad es una especie de violencia, es una cosa que pasa también en Estados Unidos. Entonces, hábleme de esas dos cosas, por favor. Bueno, yo quisiera, Santiago, agregar un poco a lo que mencionaban Dayana y María Camila, que en términos de derechos humanos,
la invisibilidad estadística repercute en la forma en la que se conocen y consecuentemente se desconocen las realidades sociales, económicas, políticas y demográficas de una población. Entonces, a partir de allí, nosotros insistimos en que seamos incluidos y que adicional se reconozca el proceso que venimos adelantando, no solo en el marco de este fallo y de este proceso de litigio, sino lo que hemos venido insistiendo desde antes. Y lo hemos dicho en varios espacios en los que hemos compartido mesa, y es que nosotros no tenemos 2 o 3 años de estar hablando de invisibilidad estadística. El proceso que venimos haciendo organizaciones como PSN, como CNOA, data de muchísimos años atrás, insistiendo en que seamos incluidos, que seamos contados bien, que se hagan las preguntas pertinentes, que el proceso realmente cuente con nuestra participación y que más allá de eso se refleje en acciones. Más allá de intenciones buenas de sí contarnos bien y que dejemos de ser vistos como una minoría cuando somos un grupo mayoritario, cuando nuestras realidades y las formas en las que vivimos, las formas en las que nos enfermamos, la forma en la que accedemos a educación, a la salud y a diversos sistemas no se ve reflejada y tampoco se corrige de esta forma. Yo también, para responder un poco y adelantarme capaz que a las respuestas que tengan mis compañeras, yo creería que en el marco de este proceso, pues el acceso a la justicia no es un tema expedito. Si bien nosotros empezamos con esto en 2020, también esto se ha visto atravesado por los efectos de la pandemia, las demoras frente al proceso, a cómo va avanzando el proceso y también la insistencia que nosotros hemos tenido como organizaciones accionantes en el marco de esto, para lograr el cumplimiento, para lograr que se garantice de forma efectiva y que seamos tenidos en cuenta en la forma en la que se va a garantizar o se va a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Creo que también conviene señalar, teniendo en cuenta la pregunta de Santiago, algo que mencionaba inicialmente Dayana, y es que ya aquí hay un daño consumado, o sea, ya el daño está hecho. Lo que se puede hacer es con una perspectiva a futuro, enmendar y tener unas lecciones aprendidas, tener la suficiente, ¿qué diría yo?, memoria institucional, no solamente de este proceso, sino de lo que hemos insistido en otros momentos, de cómo tenemos que ser captados y cómo se puede remediar para futuras operaciones censales, para futuros operativos, el daño que ya con este proceso está declarado como un daño consumado. Perfecto, pues nosotros saben que tenemos nuestros micrófonos abiertos para este tema. Vamos a seguir obviamente pendientes de lo que ocurra con el postfallo. Quisiera simplemente terminar haciendo énfasis en lo que dice Dayana. No se puede echar sobre los hombros de la población afrocolombiana ni de las organizaciones un cumplimiento que corresponde al Estado. Les agradezco muchísimo, Dayana, María Camila, Victoria, por estar aquí con, pues nada, en Capital Político, y pues quedamos muy pendientes. Sepa nuestra audiencia que estos documentos y los enlaces a las páginas de cada una de estas organizaciones para que ustedes se puedan documentar quedan en los enlaces del episodio. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago, por el espacio. Hasta luego, compañeras, que estén bien. Gracias, hasta luego. Mientras nos acercamos a las elecciones regionales que tendrán lugar este fin de semana, los cuestionamientos alrededor de la financiación de la campaña de Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín, se han agudizado, por decirlo de alguna manera, en las últimas horas, luego incluso que reconociera en Noticias Caracol que podría ser que algunos donantes de su campaña habrían incurrido en una no correcta financiación. El Espectador además publicó una investigación donde cuentan cómo en los reportes de campaña de repente desaparecieron 12 financieros de Upegui que eran contratistas de la alcaldía de Medellín. Para entender un poco esta situación y la magnitud de
lo que puede estar pasando, nos encontramos con la periodista del Espectador, Valentina Parada Lugo. Valentina, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Valentina, ¿qué fue lo que encontraron con respecto a los financiadores de la campaña de Juan Carlos Upegui ustedes en El Espectador? Desde que Juan Carlos Upegui reconoció en Noticias Caracol, como tú lo dijiste, justo el fin de semana en una entrevista, que podría haber ciertas irregularidades con algunos de sus financiadores, pues que además eso corrobora varias denuncias que han hecho distintos medios de comunicación y abogados investigadores en Medellín. Nosotros nos dedicamos un poco a ponerle el ojo a los reportes que ha subido su campaña a la plataforma de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral. Digamos que es un ejercicio que en El Espectador veníamos haciendo ya desde algunas semanas, cuando empezaron a sentirse los rumores pues, de que más o menos la campaña se estaba financiando con recursos públicos. De hecho, en el 2 de octubre habíamos publicado como una nota con un enfoque pues más o menos bien específico, y era pues que el gerente de campaña de Daniel Quintero, de hace 4 años, pues que además es el mismo gerente de campaña de Juan Carlos Upegui, que se llama Juan Pablo Ramírez Álvarez y fue secretario de gobierno de la alcaldía de Medellín, pues básicamente aparecía como el mayor donante de recursos como particular a esa campaña de Upegui. Entonces teníamos ya como esos documentos guardados de esa primera y segunda semana de octubre, de los reportes que él había hecho, y cuando buscamos el reporte actualizado, porque él además en esa entrevista con Caracol dice que son la única campaña en Medellín que tiene todos sus reportes actualizados, nos encontramos con que pasaron de tener 20 financiadores una semana atrás a tener 13 financiadores o donantes. Y además, lo que más nos llamó la atención es que hubo varios nombres que desaparecieron y bueno, por supuesto aparecieron otras personas que no estaban en reportes anteriores. Específicamente hubo 12 nombres, 12 personas pues que habían hecho aportes que ya no aparecían en el nuevo reporte, y lo curioso es que todos tenían como un nexo, y es que habían sido contratistas o funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, que es justamente como el cuestionamiento que recae sobre él. Algunos de ellos habían sido pues como coordinadores zonales, muchos jefes de comunicaciones de distintas secretarías, de distintas carteras. Eh, y bueno, un poco lo que quisimos mostrar en esa nota era pues primero como cuestionar por qué había financiadores que habían desaparecido. Lo que nos dicen más o menos de la campaña es que ellos tienen un plazo que es de 60 días hasta después de las elecciones, o sea, hasta el 29 de diciembre, para actualizar esos reportes, pero lo que no está permitido, pues es bajar nombres de financiadores, como que sin ninguna explicación, ¿no? Digamos que para nosotros como periodistas o como ciudadanos, pues es muy difícil tener acceso a los reportes pasados y ver qué se cambió, a menos que uno haya hecho ese ejercicio, no sé, como de entrar y descargar los documentos constantemente, pero por lo menos para el Consejo Nacional Electoral, que sí debe tener un archivo muchísimo más claro y cronológico, pues eso podría advertir una irregularidad. ¿Qué nombres desaparecieron y qué tenían que ver con la alcaldía de Medellín? Por citar algunos ejemplos. Son 12, pero pues por citar algunos ejemplos. Bueno, por poner un ejemplo, desapareció el nombre de Andrea Velázquez Mesa, que además era como la tercera donante en la lista, y se supone que eso se sube en orden cronológico. Ella había aportado 5 millones de pesos, aparecía pues como su comprobante y su acta, y ella fue coordinadora de comunicaciones de la Secretaría de Innovación Digital de la Alcaldía de Quintero desde el 2021. También desapareció el reporte de Laura Jaramillo Salazar y de Julián Alexis Restrepo. Julián Alexis, por ejemplo, es el jefe de prensa de la campaña de Upegui, con el que, digamos, nosotros estuvimos en contacto ayer para este tema, y Laura Jaramillo era contratista de la Universidad Nacional, que además vale la pena hacer un paréntesis, y es que el colombiano había hecho un ejercicio muy juicioso de mostrar cómo algunos contratistas de la Universidad Nacional que estuvieron como en el periodo de Daniel Quintero también estaban participando de esa campaña. Entonces, ella era una de esas personas. Ella había aportado 4 millones de pesos y Julián Alexis Restrepo también 4 millones de pesos. A ver, ¿qué otros nombres? Había, por ejemplo, nombres de gestores culturales que habían participado como jurados pues, en propuestas y en convocatorias de la Secretaría de Cultura de Medellín, como Fabián David Ortiz,
que había aportado 10 millones de pesos. Creo que incluso ese era como el aporte en donación más alto. No, mentiras, había uno de Mateo Vélez Sánchez por 15 millones de pesos que también desapareció, y Mateo había estado, bueno, él aparece como en varios documentos como asistente de edición y diseñador y responsable operativo como de varios proyectos audiovisuales y de comunicación de la alcaldía. Nosotros hicimos ese ejercicio de mostrar uno a uno cuál era como la relación que había tenido en su momento con la alcaldía de Quintero. Y pues un poco la conclusión es que si sumamos los rubros de esas 12 personas que desaparecieron de los reportes, pues eso suma 81 millones y medio que básicamente se perdieron, desaparecieron y pues que desde la campaña todavía no han logrado explicar por qué ya no están. Esto es una pregunta, Valentina, un poco retórica, pero ¿en qué momento pues esto se vuelve problemático ante la ley? Bueno, nosotros hablamos con Gloria Jaramillo, que es una abogada experta como en temas de corrupción, sobre todo en Medellín, y con un contador público que asesora campañas que se llama Daniel Salazar. Ellos básicamente nos explican que en el aplicativo de Cuentas Claras hay como unas reglas, y es que los reportes se pueden únicamente actualizar o por supuesto corregir en caso de que, no sé, el número del NIT se haya ido mal o el monto se haya ido mal, pero es ilegal, digamos, podría configurar un delito electoral eliminar financiadores del rastro, sabiendo que ya en la plataforma pues se subieron unos comprobantes de pago, unos soportes pues financieros, sobre todo porque en este caso los recursos en teoría ya se ejecutaron, y recuerdo mucho una alerta de Transparencia por Colombia, que es una organización pues como muy juiciosa en estos temas electorales, que en el último reporte dijeron que había campañas, digamos, para ellos sospechosas, porque había más reportes de gastos que de ingresos. Y una de esas campañas era justamente la de Juan Carlos Upegui. Eh, entonces, ¿en qué punto se puede volver ilegal? Pues en el hecho de que, bueno, uno, ningún contratista o ninguna persona que haya recibido más del 50% de su salario, de sus ingresos, pues mensuales y anuales por parte del Estado, puede financiar o aportar en una campaña política por un lapso de un año. Es decir, si mi contrato termina, no sé, el 30 de octubre, hasta el 30 de octubre del próximo año, yo no puedo hacer esa participación económica para apoyar ningún candidato por el rol que tuve como funcionaria y servidora pública. Y en el caso de estas 12 personas pues, que desaparecen sus reportes, nos encontramos con que todas habían tenido contratos vigentes. El que menos tenía el contrato, digamos, que se había acabado hace más tiempo, había sido en marzo de este año. Eso significa que todos ellos estarían inhabilitados para aportar, donar o hacer créditos a una campaña política. Eso, pues más o menos, ¿qué significa? Que en caso de alguna eventual investigación en el Consejo Nacional Electoral, pues un poco ellos también tendrían un rol y tendrían que responder por sus actuaciones, pues como funcionarios públicos, no solo el candidato, pues que obviamente también tiene como un rol en el proceso. Y de hecho creo que por eso Upegui en esa entrevista intenta curarse en salud diciendo que si identifican esas irregularidades, pues van a devolver el dinero. ¿Existe una figura bajo la cual eso pueda suceder? No, no existe ninguna figura porque los reportes ante el Consejo Nacional Electoral no permiten hacer notas crédito en los documentos. O sea, ahí hay como unas normas muy claras y muy básicas de los documentos que ellos deben subir, y en ninguno de esos se contempla devolución de dineros por irregularidades o notas crédito por devolución por errores o por identificar pues este tipo de faltas o de delitos electorales, como es el hecho de que un contratista en ese año pues financie campañas políticas. Valentina, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Muchas gracias a ustedes y bueno, por la invitación y por seguir el rastro del trabajo que hacemos en El Espectador. Y cerramos este episodio de Capital Político haciendo un breve repaso internacional. Esta vez no vamos a hablar, para descansar todos y todas,
de lo que está pasando en Gaza, pero pues hay que obviamente seguir mirando y seguir poniendo atención a las acciones, sobre todo los crímenes de guerra que está cometiendo el Estado israelí, y obviamente hay que seguir exigiendo un cese al fuego. Pero nuestros temas no van a correr por ese lado. Nuestros temas van a ir por dos temas electorales aquí en el vecindario, en Latinoamérica. El primero de ellos Argentina, el segundo de ellos Venezuela, para hablar sobre Argentina, en donde en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y después de que duráramos un mes y medio más o menos creyendo que el ganador absoluto de todo iba a ser Javier Milei, sobre quien nuestra línea editorial está plenamente clara para todos ustedes, pues resulta que el primero fue realmente Sergio Massa, ministro de Economía argentino, representante del continuismo del gobierno peronista, a pesar de que se sustrajo mucho de la campaña Cristina Fernández. Todo esto queremos entender, porque esto es lo que se ve apenas desde la distancia, a 9 horas en avión del aeropuerto de Ezeiza, y por eso se encuentra con nosotros Lula González, periodista, que ya nos ha colaborado muchas veces a entender qué carajo es lo que pasa en Argentina. Lula, bienvenida una vez más a Capital Político, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez, y bueno, me alegra oírla. Amigos, ¿qué tal, Santi? ¿Cómo están? La verdad que en un camino en la recta final, ahora sí ya, con un final abierto, y nos recuerda que acá en Argentina a fin de año siempre se dan finales, ¿no? Parecería de esta manera. Y en este caso no hablamos de fútbol ni nada por el estilo, hablamos de política, porque el pasado 22 de octubre se llevó la elección general. En agosto habíamos tenido las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, donde obviamente Milei fue el más votado en todo el país, ¿no? Pero en este caso, ya una vez despejado esto y llegando a octubre, más precisamente al 22, lo que ocurrió fue el batacazo de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, el actual ministro de Economía, ¿no? Una economía que hoy por hoy se encuentra tal vez un poco maltratada, con una inflación que nos afecta a todos, y obviamente con el tipo de cambio del peso muy devaluado, donde 1.000 pesos argentinos están valiendo casi $1. Así que tenemos una economía un poco diezmada, en la cual el funcionario que lleva adelante todas las medidas es Sergio Massa, ¿no? Sin embargo, parece que este obstáculo no se hizo sentir en los votantes, y fueron a votar, y obviamente Massa sacó una diferencia de 3 millones de votos en esta oportunidad, quedando a la cabeza. Y en este caso, al haber tenido estos resultados, todo se va a dirimir el 22 de noviembre nuevamente entre Javier Milei, el liberal, que viene con este partido nuevo, ¿no? Que se llama La Libertad Avanza, que tiene aproximadamente 2 años y ha dado un crecimiento exponencial en todo el país, así como también tendremos a Sergio Massa, que hoy por hoy, si bien intenta despegarse del gobierno al cual pertenece, afirma que obviamente él agarró, como él literalmente lo dijo, una papa caliente en la economía después de la renuncia del ministro Martín Guzmán, y de esta manera empezar a trabajar para el diálogo con el FMI y para llevar adelante nuevamente en curso la economía, ¿no? Por eso él siempre destaca y dice, a partir del 10 de diciembre vamos a tratar de pagar al fondo para seguir adelante y volver a recuperar la soberanía económica, ¿no? De esta manera también quedó tercera en las elecciones Patricia Bullrich, que era una de las mujeres, eran 2 mujeres, una de izquierda, también Miriam Bregman, que sacó el 2%, y Patricia Bullrich se convirtió en la tercera fuerza con el 23%. ¿Cómo queda la cosa? Entonces, de aquí en adelante, entonces toca buscar el voto del Partido Radical, pero hay una porción de los votantes de Patricia Bullrich que se va también a votarle a Macri. ¿Quiénes son esos? Es decir, ¿qué posibilidades tiene de coalición, y estas coaliciones para qué van a servir? Es decir, si bien el macrismo y la derecha lleva irreconciliablemente peleada con el kirchnerismo, ¿ahora qué? Me parece muy interesante esa pregunta,
hay que entender que Juntos por el Cambio es una coalición partidaria que está integrada por diversos partidos, ¿no? Uno de ellos es el partido centenario, el radicalismo, y también está el PRO, que es el partido que lidera Mauricio Macri. El domingo, al aceptar su derrota, Patricia Bullrich habló y dijo que ella no iba a hacer negocios con el populismo, entendiendo de esta manera de que tal vez no se llegaba de acuerdo con Sergio Massa, ¿no? Hay que recordar que fue la misma Patricia Bullrich la que amenazó y también inició acciones legales contra Javier Milei, porque él le dijo que en la época de los 70, durante la guerrilla armada, ella había sido una montonera y había hecho explotar un jardín de infantes, ¿no? Así que Patricia Bullrich, de todas maneras, prefirió y marcó su posición, hoy siendo la presidenta del PRO, en el escenario el mismo domingo, con el calor de ese día, ¿no? Con la impulsibilidad, llevándose por ser impulsiva, porque hay otro sector de Juntos por el Cambio que dijo que no haría acuerdos con Javier Milei justamente porque Javier Milei, y cito textualmente, los denominó el cáncer de Argentina, ¿no? Palabras muy fuertes para un partido que ha sido histórico y que ha sido el primer partido del retorno a la democracia en 1983. Este año en Argentina cumplimos 40 años de democracia. El radicalismo tuvo mucho protagonismo a lo largo de estos últimos años, no solo en democracia, sino en los inicios de lo que es el Estado moderno, ¿no? Por lo que tiene un protagonismo, tiene adhesión todavía, tiene territorio, y me parece que después de esta discusión que se va a tener que dar puertas adentro de Juntos por el Cambio, de mantener una resolución o no, los dichos de Patricia Bullrich se van a tomar seguramente como algo impulsivo, porque todavía no hay una declaración oficial de ella, ¿no? También los votos de la izquierda van a ser importantes acá. Estamos hablando de la izquierda trotskista, que acá sacó el 2% en todo el país, que también en las elecciones de 2015, cuando ganó Mauricio Macri, llamaron a sus votantes a decir Macri y Cristina son lo mismo, era su eslogan. En esta oportunidad es muy diferente. Su dirigente, Miriam Bregman, dijo Massa y Milei no son lo mismo, así que también en los próximos días la izquierda está buscando reunirse, la izquierda en todo el país, de todo el país, para poder mantener una postura al respecto. Y puede llegar a resultar un panorama muy interesante si todas estas agrupaciones que históricamente han estado enfrentadas en posiciones ideológicas lleven y ya manden a votar por el peronismo, ¿no? Por el peronismo, que también es una coalición partidaria. Unión por la Patria tiene al kirchnerismo, así como también sectores del radicalismo y otros sectores que también se han encolumnado. Pero en este caso, Sergio Massa, podemos hablar de él y decir que es un son politicón, es una persona que hace mucho estuvo, en 2013 se enfrentó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que había formado su propio partido, el Frente Renovador. Hoy por hoy está con Cristina Kirchner, es el candidato, y si bien lo que se dice es que también, a diferencia para no cometer los errores de 2019, Cristina Fernández de Kirchner dio lugar a Sergio Massa para que tenga el protagonismo y que tenga obviamente la iniciativa de poder llevar adelante su campaña, a diferencia de lo que ocurrió con Alberto Fernández, ¿no? Y Alberto Fernández se está despidiendo de una presidencia casi en el último tiempo, sin apariciones públicas, también con sus giras en el exterior. Estuvo en China con la reunión de los BRICS, pero ya dio su último discurso en el exterior como presidente, y la presidencia virtual hoy por hoy, o la acción política, la lleva adelante Sergio Massa, ¿no? Así que es bastante interesante lo que puede ocurrir con estos partidos o estos sectores que quedaron afuera, un peronismo federal que estaba en contra del kirchnerismo, pero que ve con buenos ojos a Sergio Massa. Al haber sido opositor, tiene esta cintura de poder moverse y de poder hablar con gobernadores, con el presidente de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, que es el gobernador de Jujuy, de la provincia del norte, así como también
con otros sectores de Córdoba, que también es un lugar que podríamos decir que en los últimos años ha sido un bastión del PRO y de Juntos por el Cambio. Y bueno, vamos a ver si su cintura política lo lleva a que todas estas personas acompañen su candidatura. Pues Lula, muchísimas gracias por ser tan generosa con su tiempo, por venir aquí a contarnos en qué van las cosas en la Argentina. Nos vemos en 30 días a ver qué fue lo que pasó en la segunda vuelta de las presidenciales, sea que debamos temer o sea que debamos temer, porque obviamente la cosa nunca va a estar, como usted dice, ni aburrida ni quieta. Muchísimas gracias. Así es. Un beso a todos. Chao. Bueno, y nos vamos para Venezuela, donde la liberal María Corina Machado arrasó este domingo en la primaria de la oposición de Venezuela, que definió al rival del presidente Nicolás Maduro en los comicios de 2024. Para profundizar un poco en lo sucedido en el país vecino, nos encontramos con Rafael Hernández, periodista freelance, experto en conflictos políticos y sociales, que nos habla desde Caracas. Rafael, bienvenido a Capital Político, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme formar parte de este podcast. Rafael, lo primero es que nos dé un poquito más de detalle y de análisis de lo sucedido este domingo. ¿Qué podemos decir de los resultados? ¿Qué podemos decir de los rivales que estaban compitiendo con María Corina Machado? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que yo considero más destacable es que hay una ruptura definitiva con la política tradicional venezolana. La última vez que pasó eso fue hace 20 años, que fue cuando llegó Chávez al poder. Ese fenómeno político Chávez sucede en un contexto muy parecido a este, en el que la población se cansa de la política tradicional, de los partidos políticos que tienen el monopolio del espectro en Venezuela, y se afincan o simpatizan con lo que pudiéramos decir un outsider, o sea, un candidato o un líder no convencional. Esto viene a ser María Corina Machado. La gente, y esto está respaldado, bueno, por muchísimas encuestas, ya no quiere el gobierno hace mucho tiempo, el índice de aprobación es muy bajo. Sin embargo, la oposición pasa lo mismo. Los líderes tradicionales opositores como Enrique Capriles, como Leopoldo López, por nombrar algunos, cuentan con muy poca aprobación. Y de ahí surge el fenómeno María Corina, que fue una diputada hace unos 10 años, fue una diputada y siempre, durante todo este tiempo, siempre ha estado muy vinculada a la política, pero no había ejercido otro cargo público desde que dejó de ser diputada, pero siempre se mantuvo en la calle, ¿no? Y con una visión muy radical, muy clara y que nunca cambió. A pesar de todo lo que ha pasado durante estos 10 años, 20 años, ella nunca ha cambiado su discurso, siempre orientado hacia hacerle frente o encarar de una manera muy radical al gobierno. Y eso la gente como que lo apreció en esta circunstancia. Eso quieren, alguien que no pertenezca a la política tradicional. Esto es bueno y malo, porque es bueno porque genera un cambio y el status quo en Venezuela ha sido muy dañino hace mucho tiempo. Y lo malo es que genera una incertidumbre, porque bueno, ok, si tú le atribuyes tanto poder en las manos a una persona sin que esa persona tenga una carrera política o de mandato comprobable, entonces bueno, hay muchas cosas que no vas a poder controlar, no tienes tantos factores para saber qué va a pasar a continuación. Rafael, quisiera que profundizáramos un poco más en la figura de María Corina, es decir, cuál ha sido, qué ha caracterizado su carrera política. Usted dice pues que es alguien que ha mantenido sus posiciones muy claras desde un principio y que a lo largo pues, de todos estos años las ha mantenido, pero ¿qué podemos decir de ella, de sus posiciones políticas? En algún momento ella fue, digamos que, famosa por una discusión que tuvo con Chávez, ¿no? La famosa frase de Águila no caza una mosca, pero ¿qué podemos decir precisamente de este recorrido y de las propuestas que está poniendo en este momento sobre el tablero? Bueno, lo principal en su proyecto político es reducir el tamaño del Estado.
porque el Estado venezolano se ha vuelto demasiado grande y en la misma medida ineficiente. Es decir, todos los servicios públicos en Venezuela son públicos, pertenecen al gobierno. Y en Venezuela tenemos escasez de agua diaria, cotidiana, crónica, todos los días. Es decir, en mi casa llega el agua una vez al mes. Yo tengo un tanque de almacenamiento con el que, bueno, puedo vivir, pero una vez al mes llega agua corriente a mi casa. Los venezolanos estamos acostumbrados a eso. El servicio de internet es terrible. Tenemos una de las velocidades de conexión más bajas de Latinoamérica. Los apagones de luz suceden todos los días. Cada vez que llueve, la infraestructura está tan destruida, tan poco mantenida, tan mal mantenida que se va la luz. Tenemos escasez de gasolina. O sea, yo hace 3 días pasé 2 horas en la ciudad capital para poder ponerle gasolina a mi carro. Todo lo que se ha vuelto público se ha vuelto ineficiente. Y el principal cambio que María Corina promete es reducir el tamaño del Estado y empezar a privatizar ciertas industrias que son claves y que son estratégicas para la nación. Esto la gente lo apoya porque la gente ya entendió que mientras estén en manos del gobierno no van a funcionar bien porque no existe competitividad, porque no existe buena atención al público. Por ejemplo, si en tu casa se va el internet porque falla, tú no tienes dónde poner un reclamo. Pero en paralelo está todo tan subsidiado que es prácticamente gratuito. Es decir, lo que se paga de agua es nada, lo que se paga de luz es nada, lo que se paga de internet es nada, pero no funciona. Eso es lo primordial. Y probablemente eso también pase por la industria petrolera. Recordemos que Venezuela es un país exportador de petróleo, nuestra economía se basa fundamentalmente en el petróleo, la industria está completamente quebrada, está produciendo menos del 10% de su capacidad de lo que producía hace 30 años, y ella va a recuperarlo por la vía de la privatización. Esto ¿qué nos dice? Que ella es un político de derecha, es un político de capital, y Venezuela se cansó del socialismo, Venezuela apostó por él masivamente hace 15, 20 años y no resultó. Y es un patrón bastante común en muchos países. ¿Qué expectativas o cómo leer, digamos, este momento de la oposición? Porque hemos tenido como varios momentos, ¿no? O varias figuras, a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a Juan Guaidó, pero ¿en qué se diferencia, digamos, este momento, la concreción ya como figura de María Corina de cara pues a las elecciones del próximo año? Bueno, fíjate, en Venezuela existen el PSUV, que es el partido de gobierno, que es un monopolio político que controla absolutamente toda la vida política venezolana de facto, es decir, no democráticamente, sino por la vía de la imposición. Existen 2 partidos tradicionales fundamentales que tienen muchos años desde la dictadura de Pérez Jiménez en los años 50, que terminó en los años 60, mejor dicho, que son Acción Democrática y COPEI. Y existen otros 2 partidos tradicionales que existen desde hace entre 15 y 20 años, es como la nueva oleada, que son Primero Justicia y Voluntad Popular. Estos son los principales. Todos estos partidos políticos fueron completamente rechazados por la sociedad. Esa es la gran novedad. ¿Qué pasa con María Corina? María Corina funciona bajo una tolda política que se llama 20 Venezuela, que no está constituida como partido político porque el gobierno prohibió la nueva inscripción de partidos políticos. Entonces ella es un líder político que no pertenece a ninguno de los partidos tradicionales. Sí, y es muy difícil con ella, ha sido muy difícil obtener alianzas entre ella y estos partidos tradicionales. Ella los rechaza naturalmente porque tienen muy mala reputación en la sociedad, porque son partidos que han atravesado escándalos de corrupción, escándalos de alianzas con el gobierno, de tratados o convenios de supervivencia entre el gobierno y ellos, y entonces la gente los rechaza. Esa es la gran novedad de María Corina, no viene de ninguno de estos sitios, Entonces, bueno, ¿qué dice ella? Ya yo no soy la candidata de un partido político ni de la oposición, yo soy la candidata del país, o sea, de Venezuela, de la sociedad. Ella se deslinda un poco del concepto de la oposición tradicionalmente hablando. Recordemos que en Venezuela existen también distintas oposiciones, una fabricada por el gobierno, que han sido personas que el gobierno de una u otra manera ha impulsado para que tengan cierta notoriedad, pero el gobierno los controla. También está la oposición tradicional, que ya tiene muy mala reputación, y ahora viene ella, que es esta oposición, entre comillas, muy radical, que no responde a ninguno de los intereses tradicionales,
con una idea muy clara, que es bastante también controversial, porque son ideas radicales, son cambios radicales en la economía y en la política y en la sociedad. A eso pertenece María Corina. Y a eso es lo que la gente está apostando. ¿Qué puede pasar con la inhabilitación política de la que se habla desde el gobierno venezolano? Muy buena pregunta, porque esa es la gran interrogante que está sobre la mesa en el ámbito político venezolano. Ella está inhabilitada y, en mi opinión, no existe ninguna posibilidad de que vaya a ser habilitada por el gobierno. El gobierno controla las instituciones en Venezuela. No son instituciones independientes que van a tomar sus propias decisiones. El gobierno lo controla todo. Para que ella se habilite, el gobierno tiene que permitirlo y eso no va a pasar. Entonces hay distintos escenarios. Ella puede llamar a la calle, a la protesta, violenta o no, probablemente violenta, porque ella es muy radical. No digo que sea una persona violenta, pero es muy radical, es de posturas radicales y eso va a llevar a la violencia sí o sí, al enfrentamiento. Eso es una de las posibilidades, pero para eso la gente masivamente tendría que responder. Yo personalmente no creo que la gente responda a una convocatoria de calle. Lo otro es que ella se atribuya digamos, se atribuye la decisión de escoger un reemplazo. Bueno, yo no estoy habilitada, no puedo ser la candidata, yo escojo el candidato. Ya tiene capital político para poder hacerlo. Pero para eso también entonces habría que llegar a acuerdos. Y la otra es renunciar a su candidatura y que la oposición entre nuevamente en un proceso de selección de un nuevo candidato, que lo veo bastante difícil. Entonces, siendo ese el panorama, nuevamente el gobierno controla el proceso electoral. ¿Por qué lo controla? Porque de una u otra manera ellos tienen un candidato claro, tienen una estructura clara, pero la oposición realmente está en un limbo, porque dentro de estos escenarios cualquier cosa puede pasar y las probabilidades de que lo que pase no sea positivo son muy altas. Rafael, recordemos las razones o las sinrazones de la inhabilitación política de María Corina, por favor. Sí, bueno, en realidad yo no pudiera decir que soy experto en el sentido de que conozco exactamente eh, las acusaciones y cuál ha sido la dinámica legal de esto, pero ella fue señalada por actos de corrupción, aparentemente recibió fondos internacionales y no los declaró para hacer campaña o para ejercer su cargo y al no declararlos incurrió en una ilegalidad y por eso fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años. Lo que sí te puedo asegurar es que eso pertenece a una ley que está por debajo de la Constitución y la Constitución dice que si no hay una sentencia firme, es decir, si esa persona no fue culpada, llevada a juicio y condenada, no tiene que estar habilitada. Eso dice la Constitución y la Constitución manda por encima de cualquier otra ley orgánica que exista. O sea que legalmente ella no está inhabilitada. Si nos guiamos por la Constitución, pero de nuevo, ¿quién controla las instituciones? El gobierno. Al entrar en este conflicto entre una ley y una constitución, se va al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia decide. Y el Tribunal Supremo de Justicia está completamente controlado por el gobierno. ¿Cuál ha sido entonces hasta el momento la respuesta por parte del gobierno, del oficialismo? Bueno, sorprendentemente, yo pensé que iban, si no a ignorarlo, a tener una reacción como de desdén, digamos así como que, bueno, se celebró este proceso, hubo estos resultados, no nos importa, seguimos con nuestra agenda política, pero extrañamente, cosa que me parece positivo porque pareciera que les llamó la atención, hubo reacciones muy fuertes. La primera dama dijo que se había cometido un delito, el presidente de la Asamblea Nacional, que es chavista, dijo que se iba a investigar porque había habido un delito y el mismo Maduro también se pronunció al respecto diciendo que había sido un inmenso fraude porque se había registrado una participación que no era real. Yo estuve cubriendo ayer todo el día y a mí los números me parecen razonables. Es decir, de 21 millones de votantes aparentemente votó el 10% o el 12%, que vendrían siendo casi de un poquito más de 2 millones de votantes. Yo vi muchísima gente en la calle. Yo diría que sí, que esos números no fueron inflados. Pero el gobierno dice que sí. Entonces, ¿por qué lo dice? Bueno, primero, para de alguna manera evitar la participación, que la gente, los elementos políticos y sociales tengan miedo de participar a continuación. Entonces, por eso ellos lanzan esta intimidación. Y por otro lado, también como para ver
qué acción legal pudieran ellos impulsar hacia María Corina para neutralizarla más aún. Ya, Rafael, usted nos daba algunas pistas del panorama electoral y de la opinión que hay frente al gobierno Maduro, pero ¿cómo ve entonces la agenda oficialista de cara a las elecciones? Bueno, ellos tienen su candidato que es Nicolás Maduro y ellos van a prepararse para las elecciones del año que viene. Llegaron a un acuerdo de que las elecciones iban a ser aproximadamente a mitad de año del año que viene y van a cumplir eso, por lo menos estoy seguro que lo van a cumplir. Pero el proceder del gobierno no va tan enfocado hacia lo que haga la oposición. Ellos no son tan reactivos en ese sentido. Ellos más bien van a buscar la manera de estructurar el proceso por sí mismo, porque también controlan el Consejo Nacional Electoral. Ellos van a buscar la manera de fortalecer esta estructura para poder, de alguna manera, hacer fraude, por supuesto, influir dentro del proceso para verse ganadores. De esto lo hemos visto muchas veces, lo logran desde mucho, o sea, la coacción al voto, el inflar números, los votantes que realmente no lo son, o sea, tienen muchas maneras y yo creo que sus esfuerzos van a ir de nuevo, porque es la fórmula que siempre les ha funcionado, van a ir en ese sentido. Rafael, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Le estaremos haciendo seguimiento a estas noticias y a lo que vaya pasando con el proceso electoral venezolano. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedó súper a la orden y a la espera de poder formar parte de tu audiencia también. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio al final de esta semana. Hasta luego. Capital Sonoro.